Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a dar a conocer los fundamentos de la política macroeconómica. Vamos a empezar con las herramientas de la política fiscal, es decir, la que llevan a cabo los gobiernos en un periodo de corto plazo. Entonces, analicemos la tasa impositiva o los impuestos. Este es uno de los instrumentos que utiliza la política fiscal. ¿Qué sucedería si los gobiernos aumentan o elevan los impuestos? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta o decir es que esto sería una medida de política fiscal restrictiva o contractiva. La primera de las consecuencias sería una disminución del déficit fiscal, ya que eso incidiría en los ingresos que va a recibir el gobierno. Obviamente, al disminuir el déficit fiscal, eso también podría generar una reducción del consumo, porque al elevar los impuestos, también el consumo de las familias podrían reducirse. Al reducirse el consumo, eso tendría una consecuencia en la tasa de crecimiento de la demanda agregada, que todos conocemos que es el consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. Y por ende, al contraerse la demanda agregada, eso se traduciría en una reducción de la tasa de crecimiento a corto plazo del Producto Interno Bruto. Entonces, pues elevar los impuestos desde el punto de vista de políticas que estimulan la demanda agregada no sería muy recomendable. Ahora, ¿qué pasaría si el gobierno, en vez de subir los impuestos, los disminuye? Bueno, eso sería una política o una medida de política fiscal expansiva. Los efectos serían antagónicos, pues ahora en vez de disminuir el déficit fiscal, ahora aumentaría el déficit fiscal. El aumento del déficit fiscal tiene ciertas consecuencias cuando es más allá del permitido, según la regla fiscal que se esté utilizando. En este caso, si se esperaba que el déficit fiscal para ese periodo era del 2% del Producto Interno Bruto y cerró en el 2,8 o 3% o superior a ese 2%, pues eso tendría serias consecuencias. La primera consecuencia es que un elevado déficit fiscal podría elevar la demanda agregada, estimular la demanda agregada, pero al elevar la demanda agregada, eso generaría una presión inflacionaria a elevar los precios y por ende al elevar los precios afectaría el poder adquisitivo de las familias y las empresas. Ese sería un primer efecto del aumento del déficit fiscal de una manera desbordante. El segundo efecto sería elevar las tasas de intereses al tratar de captar esos recursos o ese ahorro que anteriormente se utilizaba para financiar proyectos de inversión. Es decir, un aumento del déficit fiscal eleva las tasas de intereses y desplaza la inversión, lo cual limitaría las posibilidades de crecimiento de la producción. Además, al elevarse las tasas de intereses, eso tendría serias consecuencias en las deudas de las familias y las empresas y en el financiamiento principalmente de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. La tercera consecuencia de un aumento del déficit fiscal implicaría unas políticas restrictivas en el futuro, lo cual pues eso tendría elevados efectos en los costos sociales, porque muchos gobiernos tendrían que sacrificar parte importante del gasto social. Además, la última consecuencia de un elevado déficit fiscal, y esta sí sería un poco también preocupante, sería el aumento del riesgo país, lo cual podría tener serias consecuencias en la calificación crediticia, esa calificación que arrojan las agencias calificadoras de riesgo, y eso pues podría tener serias consecuencias en la pérdida del grado de inversión y la confianza internacional. Además, al elevarse el riesgo país producto de un aumento del déficit fiscal,
eso encarecería la tasa a la que nos prestan en el mercado internacional. Al gobierno les prestan en los mercados internacionales. Debido a un aumento del déficit fiscal, eso podría tener serias consecuencias en el riesgo país. Y por ende, pues aumentaría esa probabilidad de impago o incumplimiento. Tengamos en claro esto. Si existe un bajo riesgo país, pues el endeudamiento internacional cuando solicitemos, el gobierno solicite ingresos o busque financiamiento internacional, lo va a encontrar de forma barata. ¿Ya? Y entonces eso generaría cierta confianza en los inversionistas. Pero cuando existe un aumento del déficit fiscal, eso generaría una presión a elevar el riesgo país. Eso nos costaría un endeudamiento internacional caro, lo cual alejaría inversionistas extranjeros porque si quisieran venir a invertir, pues tendríamos que ofrecer una prima de compensación más elevada y pues eso tendría serias consecuencias en la generación de empleo y el crecimiento de las actividades productivas. Entonces, pues el aumento del déficit fiscal no es para nada bueno en una economía. Sin embargo, al bajar los impuestos, se podría traducir en un aumento del consumo, eso tendría un crecimiento en la tasa de la demanda agregada y por ende, pues en el corto plazo podríamos ver un pequeño incremento en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué pasaría si ya no utilizamos como herramienta las tasas impositivas, sino el gasto público social? Bueno, recordemos que el gasto público no son más que las transferencias que hacen los gobiernos y la compra de bienes y servicios del sector productivo. ¿Qué sucede si el gobierno contrae o disminuye el gasto social real, es decir, inferior a la inflación? Pues eso tendría consecuencias, pues eso sería una medida de política fiscal contractiva y también disminuiría la tasa de crecimiento tanto de la renta como de la demanda agregada y por ende en el Producto Interno Bruto. ¿Qué pasaría si lo aumentaría? Pues la medida sería una política fiscal expansiva, lo cual elevaría las tasas de crecimiento de la renta, la demanda agregada, el Producto Interno Bruto, pero como habíamos dicho antes, un mayor déficit fiscal generaría un mayor endeudamiento, eso tendría presiones inflacionarias y también consecuencias en las tasas de intereses y habría un desplazamiento de la inversión privada, como también todos los demás efectos que ya habíamos mencionado. Bien, además, pues lógicamente eso significaría un servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses de esa deuda y déficits fiscales mayores en un futuro. Existe otro tipo de política en la política macroeconómica y es la política monetaria. La política monetaria utiliza como herramienta la tasa de interés. La tasa de interés no es más que el precio del dinero. Ahora, ¿qué pasaría si disminuyen las tasas de intereses? Lo primero que sucedería es que esto sería una política monetaria expansiva. Esa política monetaria expansiva se traduciría en un aumento de la inversión privada, ya que los créditos para las empresas y las familias serían más baratos, serían más blandos. Eso incentivaría a que muchos proyectos de inversión se llevaran a cabo. También al aumentar la inversión privada, pues eso tendría un impacto positivo también sobre el consumo, ya que muchas familias pues se estimularían a pedir dinero prestado, ya que este tiene un costo bajo para hacer compra de bienes durables, en este caso bienes raíces, una casa, una remodelación de una casa, un vehículo, y eso tendría un impacto positivo en el Producto Interno Bruto, en la demanda agregada en el corto plazo. Sin embargo, al disminuir la tasa de interés, podría generar una devaluación o un aumento del tipo de cambio. ¿Cuál sería la razón?
Bueno, al disminuir las tasas de intereses, eso podría generar una salida masiva de capitales y también pues los incentivos de atraer capitales se reducirían, ya que pues muchos capitales de portafolio o capitales de cartera pues se motivan según las tasas de intereses que ofrecen los bonos que emiten los gobiernos para financiarse. Ahora, tasas de intereses muy bajas podrían generar salida de capitales extranjeros dentro del país, ya que quieren evitar una pérdida de su rentabilidad y pues eso tendría serias consecuencias en la inflación. Pues todos conocemos que una devaluación podría generar una inflación importada, ya que principalmente pues se podrían encarecer muchos productos que traemos de afuera y no simplemente productos terminados, sino también bienes intermedios, bienes que se utilizan en los procesos productivos, insumos, bienes de capitales. Muchos de ellos pues se traen de afuera, de las fronteras y se importan y al generarse una devaluación en el tipo de cambio, eso podría traducirse en un incremento, unas presiones inflacionarias. Ahora, ya todos conocemos que la inflación no es para nada buena, ya que al elevarse la inflación, pues eso sería un impuesto a las familias, a las empresas, afectaría el poder adquisitivo y también generaría una redistribución arbitraria inequitativa de los ingresos. Ahora, ¿cuál sería el lado relativamente positivo de esta devaluación? Bueno, el lado positivo sería que estimularía las exportaciones netas porque nuestros productos serían más baratos para los extranjeros. Sin embargo, tenemos que también tener presente que esto se daría solo si se cumpla la condición Marshall-Lerner. Ahora, ¿qué sucede si en vez de disminuir las tasas de intereses, el Banco Central aumenta las tasas de interés? Bueno, eso sería una medida de política monetaria contractiva. Eso se traduciría en una contracción de la inversión privada y por ende tendría un impacto muy negativo en el consumo. Además, la otra consecuencia de aumentar las tasas de intereses es que podría traducirse en una disminución del tipo de cambio o también llamado una revaluación. Es decir, daríamos menos pesos por un dólar para el caso colombiano. Y una revaluación podría tener serias consecuencias en las exportaciones netas, contrayendo la demanda agregada, ya que nuestros productos para los extranjeros les saldrían más costosos y perderían competitividad porque pues no les serían tan atractivos, ya que ahora tendrían que sacar más dinero para poder adquirir nuestros bienes y servicios. Es decir, nuestras exportaciones perderían competitividad. Existe otros efectos y los efectos de la política monetaria que también podría afectar el déficit fiscal y el servicio de la deuda. Existen otro tipo de políticas que también se utilizan. Ya hemos visto la política fiscal y las herramientas de la política fiscal, que son los impuestos y el gasto social público. También hemos visto la política monetaria y también existe otro tipo de política que es llamada las políticas de oferta. Estas políticas son muy pero muy importantes. Las políticas de oferta no son más que reformas estructurales. Las reformas estructurales son cambios en el entorno institucional o regulatorios en el que se mueven las empresas y estas pueden generar un impacto sobre los costos de producción de dichas empresas. También vale aclarar o decir que las reformas estructurales no son más que la eliminación de obstáculos para estimular la eficiencia y la eficacia de la producción de bienes y servicios. Las reformas estructurales son muy importantes en una economía porque estas contribuyen a incrementar la productividad, la inversión y el empleo.
Ejemplos de unas reformas estructurales son, pues, en este caso, pues, las normas que favorecen una mayor flexibilidad en los mercados de trabajo. Eso podría ser una reforma estructural. Otro ejemplo sería la simplificación del sistema impositivo, aliviar las cargas tributarias para las empresas. Otra reforma estructural sería una reducción de la tramitología administrativa. Esto es demasiado importante porque esto facilitaría a las empresas el libre desarrollo de sus actividades y la planificación para producir bienes y servicios más baratos y de mejor calidad. Además, eso también tendría un impacto positivo para la atracción de inversión extranjera y por ende generación de empleo y actividad productiva. También otra forma de una reforma estructural es la estimulación de la innovación, la ciencia, la tecnología en los sectores claves productivos. Y las últimas formas de reforma estructural es la promoción de la equidad y la inclusión social. Esto pues tiene en cuenta lo que es la reducción de la evasión de impuestos, la reducción de los paraísos fiscales, la reducción de la corrupción que hace tanto daño en una economía y un mayor acceso de la población vulnerable a la educación, principalmente la educación de alta calidad y superior. Esto tendría consecuencias muy positivas en el crecimiento económico equilibrado. Entonces, al darse reformas estructurales, estas pueden ser de dos maneras. Si se aumentan las regulaciones a la actividad productiva, eso tendría un impacto restrictivo, ya que encarecería los costos de producción de las empresas y eso haría desplazar la curva de la oferta agregada hacia la izquierda, generando inflaciones, tensiones inflacionarias y reduciendo el Producto Interno Bruto, que podría acabar en una recesión o en el peor de los casos una depresión. Esto disminuiría nuestros niveles de productividad y de competitividad. Si por lo contrario disminuyen las regulaciones a la actividad productiva o económica, eso tendría un impacto expansivo en la economía, abarataría los costos de producción, desplazaría la oferta agregada hacia la derecha y por ende aliviaría el nivel general de precios, es decir, tendríamos precios más competitivos, aumentaría la productividad, eso tendría un impacto en el PIB potencial a largo plazo y pues eso se traduciría en el corto plazo crecimiento económico y en el largo plazo podría darse, si aumenta el bienestar, si tiene un impacto en el bienestar de la sociedad, en la calidad de vida de la sociedad, en un desarrollo económico. Y por último, tenemos la herramienta de la política de comercio exterior. La política de comercio exterior tiene en cuenta el tipo de cambio. En este caso, el tipo de cambio tiene efectos en el corto plazo tanto en las exportaciones como en las importaciones. Si se da una apreciación del tipo de cambio, pues las exportaciones podrían disminuir, ya que pues nuestros productos se harían más costosos para los extranjeros y perderíamos grado de competitividad. Si por lo contrario nuestro tipo de cambio se deprecia, pues eso podría estimular las exportaciones. Para el caso de las importaciones, una apreciación del tipo de cambio podría estimularlas, ya que nos saldría más barato comprar en el extranjero porque tenemos una moneda fuerte, pero en el caso de una depreciación las afectaría y estas podrían disminuir. Ahora, no simplemente la política de comercio exterior tiene en cuenta el tipo de cambio, sino también tiene en cuenta la materia referente, y esto es un caso muy sonado, las barreras arancelarias y las cuotas de importación. Para nadie es un secreto la guerra comercial que se ha estado dando entre pues, las grandes potencias, Estados Unidos, China, y es un tema que viene de antaño. Sin embargo, ¿qué busca la política de comercio exterior? Tratar de estimular el libre comercio, ya que genera muchos bienestares a los países y estimula la especialización y también las ventajas comparativas y competitivas de los países. Pero al implementarse barreras arancelarias y cuotas de importación, barreras cuantitativas y barreras cualitativas al comercio, esto tendría serias consecuencias en una economía. La primera consecuencia es que estimularía las medidas de represalias
de parte de los socios comerciales, es decir, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Tú me impones aranceles, yo también te voy a imponer aranceles. Eso no sería para nada bueno porque eso pues encarecería los costos de producción y pues conseguir ahora los bienes y servicios nos saldrían más costosos. Segundo, esto conduciría a ineficiencias en la estructura productiva de un país. ¿Por qué? Porque pues esto conllevaría a la disminución de la presión de incrementar la productividad de las empresas nacionales, ya que tienen asegurada la demanda, y la reasignación de los recursos a los sectores productivos que más son competitivos. Bien, estas serían las cuatro políticas macroeconómicas: la política fiscal, la política monetaria, la política de oferta, que son muy importantes para estimular el crecimiento económico, y por último la política de comercio exterior. Espero que les haya servido de mucha, pero de mucha utilidad. Si les gustó este video, compártanlo con otra persona y no me resta más que decirles bendiciones.